como siempre, mucho gusto poder saludarlos nuevamente en un magnífico aporte informático, porque sin duda, obviamente, te ha llegado a suceder que tienes ahí tus unidades extraíbles, llámese tu disco duro externo, llámese tu memoria USB o inclusive también ahí en tu propio disco duro, el cual aloja ahí obviamente tu sistema, se te ha perdido, has extraviado, has eliminado archivos. Una magnífica herramienta para poder realizar esto, ¿cuál sería? Déjame decirte que hace poco se ha actualizado un épico programa, y estoy hablando nada más y nada menos que de Ubisoft Data Recovery para Windows, que tal cual se encarga de realizar esta parte de poder no solamente recuperar archivos eliminados, sino también de poder acceder a archivos con formato RAW, pero también con particiones que estén totalmente bloqueadas. Así es que es un magnífico programa, como he dicho, se ha actualizado recientemente Ubisoft Data Recovery para poder pues realizar esto de poder recuperar en toda clase de escenarios archivos que hayan sido extraídos, eliminados en toda clase de situaciones y en diversos formatos. Así es que vamos allá directamente para que conozcas más a fondo lo que es el programa Ubisoft Data Recovery. Te lo voy a estar dejando pues ahí abajo en la descripción. Déjame decirte que ya tengo una memoria USB que tal cual había montado lo que es Ubuntu, falló ahí lo que es montar el sistema en Rufus. Bueno, obviamente perdí algunos de los archivos. ¿Cómo poder realizar esto? Como he dicho, el programa ahora se ha actualizado para ofrecerte lo que es 3 escenarios. Llámese que tienes un directorio, una partición RAW que es prácticamente no aloja, no tienes acceso ahí. Tienes también lo que es una partición bloqueada, pues poder realizar esto de recuperación y desencriptación también lo puedes realizar ahí, o por ejemplo recuperarlo en el caso que quieras recuperar los archivos. Pues mira, a seleccionar alguna de las particiones. Aquí por ejemplo tendríamos algunas de ellas, disco duro por ejemplo del sistema o la memoria USB, y después de esto vamos a darle aquí en siguiente. Este proceso obviamente va a ser tardado porque esto va a depender de cuál sea la capacidad de la memoria. En este caso la memoria es de 32 GB, pues hay que esperar a que finalice. Así es que voy a acelerar este proceso. Finalmente ya he terminado lo que es el escaneo, ya me lo demuestra aquí, prácticamente volumen 1. Puedo desplazarme acá en esta parte, puedo observar que aquí tengo los archivos RAW, archivos perdidos. Hay varios que obviamente están desorganizados. Por ejemplo aquí en RAW, archivos RAW, puedo observar que aquí tengo archivos de iconos, algunos archivos .igo que tenía extraviados ahí. Archivos de compresión no hay, mira aquí sí hay algunos. Y también por ejemplo archivos tipo documentos gráficos, archivos de cursores. Obviamente lo que siempre nos va a importar, archivos tipo MP4. Podemos tener la previsualización también de archivos MP4, por ejemplo. También por ejemplo de archivos de otra clase de comprimidos, archivos JPG por ejemplo. Ahí tendríamos varios, mira, hay algunos archivos que pues se pueden recuperar perfectamente. Así es que tenemos la previsualización en esta parte, así es que obviamente ahí lo tenemos en esta parte. Y por ejemplo también archivos PNG que también acá están completamente, son archivos de iconos, generalmente de proyectos de iconos, y bueno, algunas miniaturas. Así es que pues ya de este modo pues obviamente lo tendríamos. Archivos de folder extraviados también, por ejemplo, otros archivos de buteo. Así es que lo que nos importa, vamos a seleccionar por ejemplo estos dos, JPG y archivos PNG. Así es que, ¿qué es lo que hago? Simple y sencillo, darle aquí en recuperar, lo voy a llevar hasta el escritorio, le voy a dar aquí en aceptar y esperamos a que empiece a recuperar. Así es que nuevamente voy a acelerar este proceso hasta que finalice. Ya ha terminado, ahora sí, ya prácticamente aquí lo tenemos. Le podemos dar aquí, ya nos los abre de manera prioritaria. JPG, archivos JPG, aquí lo estaremos observando, me los ha recuperado perfectamente todas las imágenes. Archivos PNG, pues mira, también ahí lo tengo, archivos PNG, todos recuperados. Ahí lo puedes estar observando, todos pues prácticamente están funcionando correctamente bien. Así es que, pues como he dicho, sin duda vale muchísimo la pena poder obviamente pues justamente poder utilizar lo que es este magnífico programa de Ubisoft Data Recovery, que como he dicho pues
sin duda te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Prácticamente puedes utilizar ambos métodos, tanto el recovery como para particiones que están dañadas, o también el de BitLocker Recovery. Así es que ya lo sabes, simplemente seleccionar y darle en siguiente para que realice el proceso que tú quieras que haga. Así es que nada, hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out.